y ahora sos ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sí, fui sorprendido, en primer lugar, porque no esperábamos ese resultado electoral, en segundo lugar, porque no sabíamos si iba a haber cambio de gabinete, todavía no estaba anunciado públicamente, y el llamado del presidente, primero me sorprendió el llamado y después me sorprendió la propuesta, pero bueno, ciencia y tecnología es una de las áreas que define en buena medida el futuro del país, la posibilidad, entre otras, yo te escuchaba recién respecto del tema de la vacuna. Argentina ha realmente hecho desarrollos enormes, ha logrado fabricar vacunas que tienen patentes extranjeras, la Sputnik, por ejemplo, pero también, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del CONICET, desde los test de detección temprana del COVID, pasando por el barbijo, CONICET, UBA y Universidad de San Martín, que todos conocemos, hasta lo que estamos en este momento esforzándonos, que es financiando la producción de la vacuna argentina, que esperamos no en el corto plazo, pero que prontamente la podamos tener. En el laboratorio Richmond en realidad se hace el llenado, ¿no? Y no se fabrica literalmente la vacuna, no se produce totalmente en el país, ¿no? Recibimos los insumos de Rusia y acá se hace la segunda parte de que es llenado, etcétera, y luego se tiene que volver a verificar a Rusia. ¿Es así, no, el proceso? Totalmente. Por eso te planteaba que el desafío, si bien ya para eso hace falta un desarrollo tecnológico, que Argentina está a la cabeza de prácticamente todos los países de América Latina junto con Brasil, también tenemos la necesidad, para tener soberanía respecto del uso de la vacuna, de tener una vacuna nacional. Debe ser de los pocos países del mundo, Argentina, que está en condiciones, por su avance científico, de producirla. Estamos en etapas preliminares, pero confiamos en que algunos de los proyectos que se están financiando den a luz una vacuna nacional que no nos haga depender de si están en condiciones o no de vendernos la vacuna desde afuera. Ojalá la prueben en la Organización Mundial de la Salud, así podemos viajar con esa vacuna, ¿no? Porque mucha gente que vive afuera, que sus hijos tienen sus familias en el exterior, o al revés, ¿no? Sus hijos están en el exterior y aquí las familias quieren ir a visitarlos, no sé, mucho intercambio con el mundo, en un mundo absolutamente globalizado, sería fundamental que esto sucediera. Sí, los parámetros de aprobación de las vacunas están bastante estandarizados a nivel global, así que seguramente si nuestra vacuna tiene éxito, será aprobado por todos los organismos, en particular la OMS, que habilita a la decisión después de organismos nacionales en fundamentalmente los países centrales. Estamos hablando con Daniel Filmus, que hoy es ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Daniel, ¿cómo evalúa estos cambios de gabinete, este apuro, ¿no?, para hacerlo? Porque el presidente Alberto Fernández quería esperar hasta después de las elecciones generales, pero bueno, tuvo que apurarse porque hubo una especie de crisis, ¿no? Avanzó Guado de Pedro como ministro del Interior, y empezó a haber una serie de renuncias que también lo sorprendieron a Alberto Fernández. No, me parece que el cambio de gabinete no tiene que ver con esas renuncias, de hecho muchos de esos ministros, la gran mayoría de esos ministros continúan, sino que tiene que ver con el discurso del presidente del domingo a la noche. El presidente del domingo a la noche dijo muy claramente que había que escuchar el voto popular, y lo que nos estaba diciendo el voto de nuestra gente es que no nos había respondido en la medida que nosotros esperábamos, y eso significaba que había cosas que no se estaban haciendo bien, había cosas que no se estaban haciendo, había asignaturas pendientes, y que él iba a tomar cuenta de todo eso. Así que el anuncio prácticamente, por lo menos desde mi perspectiva, del cambio de gabinete, fue ese domingo a la noche. Él no dijo vamos a esperar hasta noviembre para hacer cambios, para mejorar las condiciones de la gestión y las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas. No, dijo, él no lo dijo, pero se conoció que él quería esperar un poco, ¿no? O sea, se supo por distintas fuentes. La verdad que no es mi mirada. Mi mirada es que él estaba decidido, por lo menos en lo que hace la conversación que tuvo conmigo y el ofrecimiento, que él estaba decidido de que había que mejorar en algunos casos y darle más volumen político a la gestión, a tal punto que lo que me planteó
en ese momento es un poco lo que se cumplió, que si uno mira a los ministros que han ingresado al gabinete, son de distintas procedencias, pero lo que tienen en común, o lo que tenemos en común, es experiencia en gestión. Digamos, todos nosotros hemos estado o en la misma posición. Yo fui ministro de Educación, Ciencia y Tecnología entre 2003 y el 2007, y si uno mira a Aníbal Fernández, Domínguez, Persic, la verdad es que todos habían tenido una experiencia importante, porque si uno tiene que empezar a aprender, una vez que llega, eso solo se lleva varios meses hasta que uno aprende cómo gestionar ministerios de mucha importancia. En la mitad del gobierno tenían que estar preparados para tomar, ¿no?, esas responsabilidades. Usted recién decía que lo sorprendió el resultado de las PASO, ¿no?, de las primarias abiertas. ¿Por qué cree que perdieron? Bueno, insisto y me remito a lo que planteó Alberto Fernández ese domingo a la noche. Si perdimos es porque había un malestar fundamentalmente en los sectores que no fueron a votar, que son los sectores más humildes, donde a pesar de tener muchas políticas activas para atender la doble crisis, la crisis que heredamos del gobierno anterior, a la cual se sumó la crisis de la pandemia, evidentemente se hizo mucho, pero no se llegó a satisfacer las necesidades, y había un descontento y un desgano también, porque muchos de ellos, insisto, no es que votaron en contra, sino que la mayoría no fue a votar, de avalar a este gobierno. Me parece que hay que ser autocrítico, hay que no hacer como en su momento hizo Macri, de enojarse con los votantes, hay que enojarse con uno mismo, como planteó también Fernández, y hacer los cambios, realmente pensar en qué es lo que se está necesitando, qué es lo que nos está pidiendo la gente, y trabajar en esa dirección. No tenemos otro objetivo que no sea... A donde iba mi pregunta es si usted siente que hubo errores, y si nos lo puede contar, ¿no? ¿Cuáles fueron los errores que la gente recibió como para no ir a votar? Como usted dice, que algunos, que en realidad no es que votaron en contra, sino que no fueron a votar. No sé si tiene datos sobre eso, pero... ¿Cuáles fueron los errores que hicieron que la gente no votara al Frente de Todos en esta ocasión? Me parece que hubo mucha ayuda estatal a los sectores más perjudicados por la pandemia, pero que esa ayuda estatal no alcanzó. Hoy justamente en una jornada científica de ciencias sociales mostraban evaluaciones de trabajo en los barrios respecto de qué es lo que planteaba la gente en la pandemia. Decía que el Estado había estado, pero que había estado muy insuficientemente. Entonces es verdad que el Estado había cuidado, nadie había quedado sin atención sanitaria. Es verdad que habían llegado los planes sociales, pero por ejemplo había un deterioro serio respecto del tema de la alimentación. Con los planes sociales y con la ayuda de la IFE y demás, no se llegó a que se pudieran sostener familias con varios hijos, y había un deterioro alimentario evidente. Tenemos que pensar que mucha gente tiene un salario fijo, pero mucha gente vive del trabajo informal. Argentina debe ser uno de los países del mundo que tiene una informalidad más alta, y ese trabajo informal que exige salir de la casa, porque el otro se pudo resolver con el trabajo en domicilio, no tuvo ingresos regulares y no alcanza, y creo que es el elemento central, no alcanzó el apoyo, la ayuda del Estado, y eso generó malestar, porque estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? No estamos hablando de algo suntuario que se dejó de consumir. Sí, las cuarentenas fueron bastante largas y bueno, la economía cayó, muchas pymes tuvieron que cerrar, mucho de lo informal, por supuesto, no se pudo llevar adelante porque no se podía salir, ¿no? Estamos hablando con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Usted fue ministro de Educación. ¿Cómo evalúa las medidas que llevaron a los chicos a quedarse afuera de la escuela? Bueno, ahí nosotros tenemos que pensar que es difícil sacar conclusiones con el diario del lunes, y que quien toma la decisión si los chicos van a la escuela o no está pensando no que es bueno que no vayan a la escuela, sino que piensa que prioriza la salud por encima de la educación, o como se decía en ese momento, la vida por encima de la posibilidad de acceder al conocimiento. Y realmente de los más perjudicados en esa decisión fueron también los sectores populares, ¿no? Claro, 60% de los chicos son pobres en Argentina, ¿no? Claro,
y pensemos la diferencia que hay entre el que tiene red en la casa, que tiene computador, el que tiene libros, o tiene un padre profesional que lo puede ayudar en el aprendizaje, y aquel que no lo tiene, o que tiene varios hermanos y su único acceso a la red es a través de un celular, aun cuando tenga los datos gratuitos. Los Entonces, colegios públicos... me parece que esa desigualdad golpeó mucho, y golpeó principalmente en la primaria, en el retraso respecto de los aprendizajes esperados, y en la organización familiar, porque los chicos estaban en la casa. Y golpeó mucho también en la secundaria, porque muchos chicos dejaron la escuela, y hoy, como dijo el ministro Persic, hay que ir a buscar uno por uno, porque no podemos darnos el lujo de que queden fuera de la escuela porque no van a tener futuro. Hoy Claro. La escuela media pasa a ser la plataforma mínima para poder integrarse a la sociedad. Totalmente, sí.